Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la obra Sin Destino. Fue una novela escrita por Enrique Cortés, el cual fue ganador de un premio Nobel de Literatura en el año 2002 y la novela fue publicada en el año 1975. Para poder hablar de esta novela, primero hay que entender que la novela fue escrita en en medio de unas guerras, en una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos los acontecimientos están bajo ese contexto, empezando ya con la narración de la novela. eh, Está basado en un personaje llamado Georgi, el cual era un joven húngaro de 14 años más o menos, cuando fue deportado junto a su familia a Auschwitz, incluso en el tren de la deportación, mientras es trasladado con otros prisioneros, observaba mucho el silencio del sufrimiento y la confusión de quienes lo rodeaban, ¿no? Aunque todos parecen vivir el mismo temor por la situación que estaban pasando y la desesperación, Georgie más que todo mantiene una actitud distante y casi pasiva ante todo lo que estaba sucediendo, ¿no? No sabe qué esperar, pero algo dentro de él le dice que todo está ocurriendo, que todo lo que está ocurriendo es más grave de lo que él piensa o de lo que él puede comprender. A medida conforme va yendo hacia su destino, la incertidumbre se apodera de él y no solo muestra signos de miedo, sino que también aparece en él una creciente desconexión. Luego de ello, él cuando llega a la ciudad en la cual había ido, que era Auschwitz, la brutalidad lo golpea de inmediato porque los prisioneros automáticamente son separados, ¿no? Entonces Georgie ya se separa de su familia, o más que todo, o mejor dicho, los separa, y cada uno es marcado por un número, tiene una marca cada uno de manera personal, ¿no? Entonces, al tener una marca, un número, Georgie borra lo que es su identidad. Entonces ya no es Georgie a partir de ese momento, sino que es un número más entre 1 millón de personas o muchas personas que están allí, o que luchan por sobrevivir en medio del horror que estaban pasando. Además de ello, el campo de concentración se convierte en una máquina inseparable de sufrimiento, muerte y deshumanización. La rutina es brutal lo que ellos estaban pasando y muy desalmada en realidad. Tenían trabajo forzado, muy poca comida, castigos muy crueles y una constante amenaza de muerte. Sin embargo, Georgie, Georgie no reacciona con el mismo horror que lo que otros estaban esperando a que él reaccione, ¿no? Sino que parece tener, o no parece tener emociones que otras personas lo pueden ver en él, ante el sufrimiento de sus compañeros ni ante la muerte de que acecha cada instante, ¿no? Además, Jordi se limita a tener, a seguir órdenes y a sobrevivir, sin solucionar lo que está o sin pensar lo que está sucediendo alrededor. A lo largo de los días, semanas y meses que Jordi va pasando en Auschwitz, se convierte más que todo en un testigo mudo de la devastación que afecta a todos los prisioneros, ¿no? Observa cómo las personas se ven más degradadas, despojadas de la humanidad y convertidas en sombra. El campo no solo destruye lo que son los cuerpos, sino también las mentes. Jordi poco a poco se va vaciando, despojándose poco a poco de sus emociones y de su identidad, como que se va adaptando a la brutalidad sin protestar, sin decir nada, como que si ya se estuviera acostumbrando, como si ya no tuviera control de lo que está sucediendo, ¿no? Como si todo fuera parte de una lógica incomprensible. También nos menciona que la muerte se convierte en un hecho cotidiano porque todos los días ve morir a las personas. Algunos mueren en los trabajos forzados, otros son seleccionados para ser enviados a las cámaras de gas y otros simplemente desaparecen sin dejar un rastro. También, a pesar de de la opresión constante que hay, Georgie no muestra signos
evidentes de desesperación, no hay lágrimas, ni gritos, ni rabia. E incluso en lugar de intentar rebelarse, se mantiene en un espacio de letargo emocional, ¿no? Una defensa que lo aleja del sufrimiento que lo rodea. Vive de una manera automática, sin cuestionar, sin entender nada. Se convierte más que todo en parte de una maquinaria humana donde la individualidad es inexistente. No hay un propósito claro en su vida, no hay un sentido que le dé fuerza para vivir. El campo no permite pensamientos de esperanza y resistencia. Más que todo, las personas viven para poder sobrevivir o para morir. Tras un tiempo en Auschwitz, Georgie ya finalmente es liberado cuando las fuerzas aliadas derrotan a los nazis. Recordemos que era la guerra civil durante los alemanes nazis, ¿no? Y el campo el campo de concentración es liberado. Sin embargo, la liberación no trae consigo la paz ni la curación. Georgie regresa a Budapest, pero el regreso a la vida normal no es como que lo que él esperaba, ¿no? Él en realidad esperaba otra cosa. O sea, el mundo fuera del campo le parecía tan extraño y distante. O sea, la gente parece un poco ignorante del sufrimiento que él vivió, ¿no? Y no sabe cómo tratar a los sobrevivientes. Yo me imagino que los trataban igual como en el campo. Entonces él esperaba que sean diferentes con ellos por todo lo que habían pasado. Nadie podía entender el vacío y la desesperanza que Jordi había pasado o que llevaba consigo. Y la incomprensión lo envuelve como una nueva pasión. En realidad, en la ciudad donde él vivía, donde él se crió, en su ciudad natal, las personas lo miran con desconfianza o más que todo que le evitan porque son incapaces de comprender la magnitud de la tragedia que habían atravesado. Georgie como que se siente ya un poco más atrapado entre dos mundos. Primero entre la vida en Auschwitz, en un lugar lleno de muerte o donde la muerte y el sufrimiento era cotidiano. Y por otro lado está en un mundo donde no tiene espacio para alguien que haya, que haya sobrevivido o que haya vivido aquello. El, el hecho de regresar a su ciudad natal, él lo toma como el retorno a la vida normal. Sin embargo, ese retorno a la vida normal no le trae consuelo ni paz. Incluso él se ve obligado a seguir adelante, pero no sabe cómo hacerlo. El dolor y la memoria de Auschwitz lo persiguen, o sea, día a día vienen esos recuerdos hacia él y la vida fuera del campo le resulta ajena, o sea, no se siente cómodo donde él estaba viviendo últimamente, ¿no? Eh, no pudo encontrar realmente un consuelo en las interacciones con los demás, ni en la soledad que lo rodea, ni en la sociedad que lo rodea, ¿no? La distancia entre él y los demás sobrevivientes es igualmente grande, ya que nadie parece capaz de compartir el peso de sufrimiento que ellos tenían. La gente parece seguir adelante, como si no les importara, no se dan cuenta del horror que había sucedido, y, y eso hace que Jordi se sienta más aislado que nunca, ¿no? A lo largo de la novela, Jordi se enfrenta a la imposibilidad de crear o de encontrar un propósito para su vida después del holocausto. No hay esperanza ni consuelo para él. La muerte y la vida como que se entrelazan en su memoria de manera irreversible, ¿no? Y la liberación de Auschwitz solo deja una nueva forma de sufrimiento, la incomprensión y la capacidad de volver a integrarse en un mundo que ya no tiene sentido para él, ¿no? Sale de una presión para entrar a una soledad más que todo. Georgie finalmente se siente atrapada en una existencia vacía, desconectada con los demás, desconectada con la sociedad y marcado por un trauma que no puede ser compartido ni comprendido, ¿no? Eh, esta, esta novela Sin Destino, más que todo termina mostrando la lucha silenciosa de un joven que, después de todo lo que ha vivido, no puede encontrar una manera sana de poder vivir o de poder volver a la vida.
La novela más que todo nos deja con una profunda reflexión acerca de la deshumanización, el sufrimiento y la memoria del Holocausto. La vida de Georgie, marcada por el vacío y la desconexión, es un recordatorio de la incomprensión y el dolor que persisten en muchas personas después de la liberación. La obra más que todo transmite cómo el horror del Holocausto no termina con la liberación, sino que siguen viviendo en los sobrevivientes, quienes deben encontrar una manera de poder seguir viviendo, cuando muchas veces ya no tienen un destino o no, o no hay un destino que le dé significado a sus vidas.